Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Ekaterina Malveva. Ekaterina es lingüista, políglota con 9 idiomas, profesora de lenguas y culturas extranjeras, fundadora de Amolingua, empresa que enseña idiomas con un método de aprendizaje rápido, teniendo presente también la cultura de los diferentes países. Es autora de 3 libros, entre ellos el último escrito en español y se titula Buenos Aires de idiomas extranjeros, cómo aprender un idioma y ser feliz. Realizó varias charlas TED y en una de ellas conversa sobre su teoría que denomina lenguaje alter ego. Participó como conferencista en el evento Nómadas Buenos Aires, celebrado recientemente, donde habló de la importancia del coeficiente CQ, que se refiere a inteligencia cultural, y de este apasionante tema vamos a hablar con ella. Es profesora invitada de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, donde enseña el tema de conferencias en público y pitch en inglés. Por si fuera poco, también participó en Rusia en competencias de gimnasia de la memoria. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Caterina, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Robert, muchas gracias por la invitación. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos que nos están escuchando. Me gustaría corregirte un poquito, si está bien, Claro. porque sí, que es muy importante explicarlo, que bueno, soy experta en multilingüismo, multiculturalismo. En este momento tengo 2 negocios, 2 grandes, digamos, proyectos globales. Por un lado, como Robert ya has mencionado, es Amolingua, y otro proyecto es Lingua Plus. El Lingua Plus se dedica a capacitación de profesores, docentes, maestros, escuelas, universidades que trabajan en escuelas internacionales, ¿sí? Prácticamente en ambientes multiculturales, multilingües. Y justo como hace 3 años ganamos un subsidio, una beca de Unión Europea para desarrollar este proyecto y ya convertirlo este año en negocio, capacitando a docentes. Es uno. Y segundo, si hablamos de digamos, competiciones y de memoria, más que nada, sí que me invitaron en Gran Bretaña cuando sí, también como conocí a la gente, gran maestro de memoria, y participé, competí en bueno, competiciones internacionales y como competiciones mundiales de memoria en China y en Singapur. Y en Rusia a mí me invitaron, cuando sí estaba en Italia, me invitaron como a programas de televisión para mostrar algo así de capacidad de memoria. Pero eso es como en inglés dicen, yeah, I'm retired, como retired en sentido como, Te vas digamos, a pues así, retirar ya. jubilada, Jubilar de eso, sí. sí. Sí, ya como jubilada, y lo mismo sí de profesorado, como más que nada soy emprendedora que dirijo 2 negocios grandes, y sí, claro que estoy con programas ejecutivos, ya tenemos aún más con la Universidad de Palermo, y también sí estamos desarrollando con otras escuelas de negocio, justo programas en inteligencia cultural y también comunicación internacional, pitch, todo de habilidades. Y como estamos desarrollando más y más, y eso es súper interesante. Así que creo que esto de lo tuyo es un poco ya de hace algunos meses o el año pasado, pero todo está cambiando muy rápido como este Sí, mundo. no, perfecto, perfecto, Muy bien, genial, gracias. genial. Te llamo Caterina porque leí por ahí que en Argentina prefieres que te llamen Caterina. Ok. Es verdad. Eh, Sí. Caterina, el mundo es Ujú. multicultural y está multiconectado. Lo que parece que faltara es la multicomunicación, ¿no? Entre las culturas. ¿Qué crees es lo que está fallando en este sentido? Bueno, si hablamos de eso, yo te diría que más que nada es la práctica, acción, aplicación del conocimiento, porque el tema es que mucha gente, por lo menos sí, ahora, dice, sí, sí, claro, que es algo muy importante, pero no hace nada. Yo diría que hace años, tipo en 2015, cuando estaba desarrollando Amolingo como primeros pasos, todavía Amolingo como nombre no existía, pero estaba conversando con inversores y todo, y me decían, ¿para qué necesitamos cultura? Como entiendo que necesitamos idioma, pero ¿para qué necesitamos cultura? Pero eso es también, digamos, un modo sí, de pensar como británico, muy realista, que, sí, todos hablan inglés, entonces todos están aprendiendo nuestra cultura inglesa, listo.
Entonces, esto que pasa, así como cambiando un poco nuestra percepción de comunicación y también de trabajo en este mundo global, que necesitamos conocimiento y después, como digamos, curiosidad para aprender más y después aprender a aplicarlo. Aplicarlo justo en práctica, si por ejemplo trabajamos y con colegas internacionales, bueno, ¿qué deberíamos decirles? No sé, para hacerles sentir más cómodos, porque, no sé, están enfocados, debido a su cultura, están enfocados en otros valores, un poquito en otros valores, ¿sí? O, por ejemplo, ¿qué no deberíamos decir? Otro día estaba así como en taxi en Buenos Aires escuchando radio y estaban hablando de racismo en Argentina y yo me sorprendí, estaba, ¿qué está pasando? Estaban hablando de un concepto nuevo tipo de marrones, como cómo es la identidad marrón. Y a mí como me sorprendió, estaban hablando justo de la gente, es una mezcla, ¿sí? De, digamos, de los tribus, como locales, ¿sí? Y la gente, digamos, europea y todo. Y es re interesante. Entonces, me parece que si más y más vamos a hablar, si vamos a hablar de estos temas y también, digamos, capacitar si a nuestros empleados, estoy hablando como gerentes, y nuestros empleados, o también capacitar a los docentes, a los chicos, desde así, desde, no sé si no niñez, adolescencia, por ahí vamos a encontrar algo muy específico, ¿sí? Porque todos los niños que son niños de familias internacionales, donde papá viene de una cultura y mamá de otra, ya tienen esto de multicomunicación, multiculturalidad, porque ellos saben que hay varias tradiciones, que hay varias supersticiones, también hay varios modos de resolver problemas y construir procesos. El tema es que cuando uno viene de una como única cultura, si tiene un modo de pensar y cree, si no está como abierto en el mundo global, entonces piensa que su modo de pensar, es su modo de resolver problemas, es lo único y lo mejor, digamos. Entonces, esto que nos faltaría por ahora todavía, aún digo que con más migración, el flujo de migración y también más gente, digamos, casándose con personas internacionales y más que nada trabajo remoto, que sí, después de pandemia eso es un boom, ahí ya podemos ver el efecto que cuando si la gente de culturas distintas se mezcla y cómo la gente empieza a adaptarse. Y eso es lo práctico, eso ya empezó, así que adaptación en práctica todavía sí nos falta. En tus libros comentas que tu misión es crear un mundo multilingüe y multicultural, más conectado. ¿Qué te hizo interesarte y especializarte en este tema? ¿Cómo se originó? Bueno, en este momento, mientras estamos grabando este audio, este podcast, tengo 30 años, entonces hace mitad de mi vida, cuando tenía 14, 15 años, sí, justo así, esa mitad de mi vida. Ay, perdón, Roberto, sí, te hago pensar también en los tus años, Sí. ¿no? Pero bueno, así como era adolescente y porque sí, también crecí en una familia donde digamos, parte de familia viene de Polonia, parte de familia de Grecia, sí, también como hay parte de digamos, el territorio post-soviético y todo. Entonces, con toda esta mezcla, ya como estaba expuesta a varias culturas, se sentía a varios idiomas, se entendía que mindset, digamos, y percepción del mundo era un poco distinta. También, si hablando de bloque este, de bloque de oeste. Y después, viajando con escuela, con grupos sí, de estudiantes, así por varios países de Europa Sur, Europa Norte, entendí que me faltaba, como me faltaba conocimiento de otros idiomas. Ya hablaba como dos, tres, sí, porque también por familia y también sé inglés y todo, pero me faltaba porque, no sé, en Francia no podía ni pedir un vaso de agua porque no me entendían. Y era una locura. Y lo mismo como España, tal, así como
básico, entendí que necesitaba hablar estos idiomas, por lo menos por un poquito. Y claro, al crecer estaba expuesta también a otras culturas, como por ejemplo italiana. Entendí que ahí me gustaría sí conocer más como conectarme. Y así como con años, entonces después sí de volver de uno de estos viajes, empecé a soñar que quería crearse un centro multicultural, multilingüe, donde podemos enseñar a la gente cómo es, cómo digamos, tener esa experiencia de inmersión cultural. Y pues sí, estudiar esto más y más y más profundo, por ahí entendí que, bueno, uno de los temas es como, de los temas es conexión, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos cómo conectarnos con la gente aún de nuestra cultura, ¿sí? Y cuando hay varias culturas, ¿cómo nos conectamos? Entonces, ¿qué hay que nos conecta? Y en el mundo, sí, en nuestro siglo XXI, que hay un montón de problemas sociales, eso me parece uno de objetivos, encontrar nuestros valores, digamos, actualizar nuestros valores y ver cómo podemos fortalecer a nuestra comunidad también, sí, como comunidad global. Y me parece que nuestra generación es justo sobre esto, ¿sí? Sobre la conexión. Hay conexión virtual, obvio, y también hay conexión humana. Y conexión humana puede establecerse si a través de, digamos, actos de compartir nuestros valores, nuestros miedos, vulnerabilidad, empatía a nivel intercultural, donde nos conectamos viendo nuestras diferencias y también reconociendo nuestros, digamos, no sé, rasgos similares. Es así. ¿Y qué desafíos se presentan dentro de la multiculturalidad en el campo del trabajo remoto específicamente, según tu visión? Bueno, sí, de esto multiculturalidad, multilingüismo, tenemos que trabajar mucho con trabalenguas. Sí. Sí, por ahí, sí, por ahí con trabajo remoto es re interesante porque me parece que esto depende de generación, sí, depende también de cultura, porque, bueno, en la pandemia de repente sí tenemos un boom de, digamos, de este tipo sí, de trabajo que digamos, empresas globales empiezan a emplear a la gente de todos los lados, pero el problema por acá justo que la gente no sabe cómo comunicarse y cómo construir procesos. Y yo como empresaria sí, me dediqué mucho tiempo sí, a los procesos y yo noté también que cada uno, digamos, un representante de una cultura, va a construir procesos según, digamos, su percepción del mundo. ¿En qué sentido? Que hay culturas que se enfocan en relaciones, hay culturas que se enfocan más en resultados. Ya conocemos ¿sí? Estos estereotipos de, por ejemplo, alemanes, que todo hacen el tiempo, sí, pero no solamente son alemanes, hay varias culturas que son más lineales, digamos, o lineales, ¿sí? En sentido que hacen una cosa, sí, a tiempo. Mientras hay otras culturas, y no está mal, como todos son como distintos en este caso. Hay culturas que se enfocan más, digamos, en la experiencia, en relaciones, en comunicación, ¿en qué sentido? Que pueden hacer muchas cosas a la vez, pensando justo en esto que, bueno, ahora estoy haciendo esta tarea, aquí Robert me está llamando, qué interesante, voy a charlar con él y voy a olvidar de mi tarea y listo. ¿Por qué? Porque en estas culturas, digamos, comunicación, relación está en el primer lugar, entonces trabajo remoto incluso, ¿qué van a hacer? Van a enfocarse, charlar, pasar más tiempo juntos, aún así de manera virtual, porque si no sé, si no van a, por ejemplo, no van a alcanzar los resultados, van a guardar como su relación y como la relación más importante. Mientras tanto, como ya he comentado, alemanes, americanos, británicos, todos anglosajones, ¿sí? Están así en los resultados, entonces para ellos es más importante alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Que con este desafío, todos estos managers y gerentes, si no saben de eso, van a construir procesos de una manera
que va a disminuir, digamos, los resultados o, digamos, eficiencias como de otros, ¿sí? Porque los otros, por ejemplo, si todo está enfocado en los resultados, los empleados que vienen de culturas donde están enfocados en comunicación y relación, no van a sentirse cómodos. Y quizás aún vayan porque en este caso no van a sentir plenitud, digamos, o conexión, sí, con el trabajo. Y al revés, si todo está enfocado solamente en relación con comunicación, en este caso, no, la empresa no va porque van a estar, digamos, por mucho tiempo, sí, como muy, muy lentos, van a estar en la misma tarea, el mismo proyecto, así hablando. Eso pasa, entonces eso es como uno de los desafíos. Significa que hay que incluir ambas partes, ¿sí? Y ver cómo se puede dedicar algún tiempo a relacionarse, ¿sí? Como conocerse, y por otro lado, cómo alcanzar estos resultados. Y hay, digamos, hay varios modos como encontrar este equilibrio. Yo diría que en este caso, si un argentino si empieza a trabajar si en una empresa internacional, tiene que tener en mente que si hay gente americana, tiene que dedicarse más a los resultados, aún si puede costar, obvio, pero esto hay que tener en mente. Se me viene a la cabeza la puntualidad, ¿no? Porque para Sí. distintas culturas la puntualidad es diferente. Quizás más, me arriesgo a decir, quizás para Argentina es un poquito más tranquilo, digamos, podemos llegar 10, 15 minutos tarde a una reunión que está dentro de un contrato preestablecido. En cambio, creo yo, viendo muy por arriba, si a Ujú, un alemán o a un ujú. anglosajón llegas 5 minutos más tarde, es como todo un tema. ¿Te Sí, parece que va por sí, ahí? sí, 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 sí. Esto justo como está conectado con la percepción del mundo como percepción del tiempo. Hay varios estudios, y yo también sí he estudiado esto de percepción del tiempo a través del idioma y a través de cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente, si tratamos de visualizar esta percepción para alemanes, anglosajones, todo, como el tiempo, o digamos deadlines y la fecha de entrega está así, detrás, porque están siempre pensando, bueno, la fecha de entrega está, no sé, 1 de marzo, estamos en enero, pero 1 de marzo, no, 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 ya como pasó, ya. Entonces siempre tratan de entregar todo un poquito antes. ¿Ya? Y también conocemos algunas personas así individuales en Argentina, así que hay sí, mucha ansiedad si tratan de hacer esto. Por otro lado, si hablamos de la gente de Europa del Sur, entonces que también vino mucho, sí, América Latina, digo así. Bueno, entonces, ¿qué trajeron? Otra percepción. Entonces, en Argentina, ¿qué pasa? Que entonces en inglés se llama double horizon, como horizonte doble. ¿Qué significa eso? Bueno, si la fecha de entrega es 1 de marzo, necesitamos otro, otro más horizonte, otra fecha de entrega, porque 1 de marzo, 1 de marzo, no importa. Sí, como estamos trabajando, hablando, tomando café, y después, ¿qué pasa? Ya viene, por ejemplo, 28 de febrero, que sí, como un día, 2 días antes de la entrega. Ay, por favor, todavía no hemos terminado. Necesitamos más tiempo. Entonces, hay que introducir segundo horizonte. Segundo horizonte, por ejemplo, 14 de marzo. Y para 14 de marzo, todo va a estar entregado. Eso. Entonces, lo mismo sí con, claro, con digamos, la hora de comienzo de algunos encuentros, que ya sabemos, si el encuentro empieza a las 8, que puntualidad, la gente con puntualidad, y las culturas van a venir a las 8. Mientras tanto, a la gente que está con doble horizonte va a venir a las 8:30, a las 9 o a las 10, dependiendo también si de cultura local. Así que eso pasa, eso hay que tener en mente, hay que adaptarse y de nuevo explicarlo ¿sí? A la gente, especialmente a los gerentes, si los gerentes vienen de la cultura puntual, porque no van a entenderlo. Es como durante el mundial, que en empresas internacionales
había algunas como picas, porque argentinos, brasileños, sí, como, digamos, culturas grandes y futboleras, la gente no podía venir, digamos, de trabajar a la oficina así como muy, digamos, enfocada porque estaban, mientras tanto, mirando los partidos. Y hay muchos memes ahora sobre eso que los gerentes tipo americanos y europeos tienen que entender. Y la pregunta es entonces, ¿cómo lograr empatizar? ¿Qué herramientas o qué sistemas o qué soluciones podemos dar para llegar a Sí. empatizar y poder trabajar todos juntos? Sí, obvio, obvio. Esto, yo diría sí que esto, claro, depende de nuevo de acciones de aplicación, sí, aplicación de conocimiento. Que, por ejemplo, si hablamos de una empresa global, entonces HR, gerentes necesitan saber de dónde vienen los empleados, ¿sí? Entonces, pues, estudiar estas culturas, todos los temas de, digamos, cómo perciben el mundo, el tiempo, el espacio, relaciones, resultados, también, ¿sí? Y por ahí ya construir los procesos y, digamos, espacios virtuales o espacios si están en la oficina. Y si hablamos sí, de una persona así que viene empleada, contratada por un equipo internacional, en este caso tienen que aprender a adaptarse. Y adaptación, especialmente con trabajo remoto, de nómades, es algo re importante, es una habilidad. Yo diría que es la primera habilidad, sí, por ahí en la lista. Cómo adaptarse. Y hay un desafío con esto porque hay gente que se adapta bastante bien rápido, como es muy flexible, y hay gente que es más rígida. ¿Y en qué sentido más rígida? Es más como de rubro de psicología, que hay en neuroplasticidad. Entonces, algunos tienen esto más flexible, algunos sí, más rígido, en el sentido que tienen miedo de cambios, les cuesta cambiar la rutina, ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no está, es más rígido, que está más pegado, sí, a sus cosas, casa, todo, pero quiere, digamos, salir al mundo, tiene que trabajar con sí mismo, como tiene que de verdad meter tiempo, esfuerzo a esto. No, no pasa nada malo, porque sí, es normal, todos somos humanos y tenemos, digamos, nuestro sí rasgo de carácter. No solamente si carácter, también si nuestra psíquica. Solamente que si uno se conoce a sí mismo y sabe que, bueno, yo tengo esto, me cuesta más. ¿Qué significa? Bueno, necesito pasar más tiempo, dar más tiempo, más energía a esto para aprender a adaptarme. Entonces, con adaptación, ya sabemos que, bueno, yo sé si vengo a una empresa donde hacen todos sus procesos de otra manera, incluso como saludan, como intercambian, o sea, correos o todo, bueno, voy a adaptarme, pero eso no significa que voy a perderme. Esto también es importante porque muchos están pensando, tienen este mismo concepto, ay, si me adapto como demasiado, me pierdo a mí mismo. No, no es así. Es como hay siempre límites, digamos, y hay equilibrio. Y más que nada es ambiente. Ambiente es algo externo. Claro que va a cambiar algo nuestro sí, interno, pero es externo. Y hay varios ambientes, hay varios contextos, y significa que por aprender a adaptarnos en un contexto, ya con esta habilidad, como trabajando con esto, sí, vamos a ver cómo adaptamos más fácilmente en otro ambiente. Sí, 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 como sí. dices, adaptarse, pero no perder, como dices, la identidad, o sea, no hacerlo forzado, sino realmente entender, ¿no? Qué es lo que está pasando en la cultura del otro y ver, bueno, sí, lo voy a hacer porque en realidad tiene su sentido también lindo, está bueno, pero hay personas, bueno, nosotros en general, el ser humano está muy influenciado por la cultura del país y está influenciado por la familia, porque también hay muchos mensajes de la familia que te ponen en terror, no vayas a probar esta comida por ahí, o no vayas para tal lugar, o ten cuidado, entonces uno va como con miedo cuando va visitando otro país. Aunque hoy en día también hay mucha más facilidad hacia las culturas, ¿no? Todas estas plataformas, por ejemplo, Airbnb, que uno puede ir a la cuarto de una casa, de una familia, el couchsurfing, que va también a casas de familias,
Y eso para el nómada digital, pues es una incursión muy fácil a las culturas, cosa que antes no se hacía porque ibas a un hotel y bueno. Pero esto de incursionar en las culturas del nómada digital, ¿qué tips o qué ideas podrías darnos para facilitar más este intercambio, esta inmersión en otras culturas? Estar con los locales. Si vienes, bueno, Airbnb, hotel, no importa, no importa dónde estás. Ven así a los locales, habla con locales, haz amistades con locales. Si estás en este momento como single, sí, bueno, puedes también probar, sí, relaciones románticas, como salir, sí, a citas y conocer cómo es los costumbres. Si estás ya en relación, sí, casado, bueno, amistades, eventos, conferencias, todo local. Y yo noté que mucha gente, no digo de todas culturas, de varias culturas, cuando viene a un lugar desconocido, trata de encontrar a la gente de su cultura o digamos o algo así internacional como expats. A mí me parece que eso es como un error. ¿En qué sentido? Porque así no vas a conocer la cultura local y no vas a entenderlo, porque vas a estar siempre como desde afuera. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tener esta inmersión. ¿Y cómo tener esta inmersión? Entonces, vienes a un país, hablas un idioma o aprendes este idioma antes, durante, no importa, pero sí, ya hablas este idioma, sales con la gente así local, lo conoces, puede ser, sí, como digo, eventos, conferencias, excursiones, también sí, como en bar, lo que sea. Conoces, sí, la calle, depende de cultura. Entonces, conoces a la gente local y sí, empiezas a salir, no sé, comer, sí, con esta gente, conocer costumbres, conocer la rutina, la vida cotidiana. Es lo más importante, yo diría, porque así vas viendo, ajá, así van a supermercados, o así comen almuerzo, o a esa hora es la cena. Como, ¿cómo se construye así esta vida? Ah, esto es muy distinto de lo mío. Ah, ¿cómo me siento? ¿Puedo adaptarme a eso? ¿Puedo seguir, digamos, en el mismo ritmo? ¿Puedo sentir el ritmo de la ciudad, los latidos del corazón de la ciudad? ¿Puedo sentir cómo la gente, no sé, en un megapole grande está corriendo al trabajo mientras tanto yo estoy caminando? ¿Puedo correr junto sí con ellos? ¿Puedo sentirlo o puedo relajarme? Porque acá, sí, en este ambiente en donde estoy, todos están relajados. Este tema es como conocer a sí mismo y conocer, sí, a la cultura y más que nada tomar tiempo. Yo estoy contra digamos, cursos como correr por varios países, tipo 2 días acá, 3 días acá, ya. Esto se puede hacer, no sé, como digo, de escuela, digamos, o estos grupos, sí, de estudiantiles, donde, por ejemplo, una escuela o universidad quiere mostrar algo un poquito superficial, sí, a los chicos. Bueno, pero si te vas así a trabajar remoto y quieres conocer, sí, quédate por algunos meses, quédate por medio año, un año, depende. Quédate ahí y no necesitas así como viajar. No, quédate, conoce, siente, ¿cómo te sientes ahí? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Esta cultura está más cerca hacia ti o más lejos? ¿Y qué puedes aceptar, qué no puedes aceptar? Quizás, haya temas de, no solamente de cultura, de religión, ¿sí? De algunas costumbres, quizás algo más de la sociedad, que por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Shanghai, en China. Me gustaba, me encantaba como Shanghai es una de las ciudades, digamos, más oeste, sí, como por ahí, sí, western. Pero ya era el año 2017, ya sentía que, digamos, algo estaba cambiándose en la sociedad, más que nada también sí, del gobierno político, todo, porque estaban introduciendo no me acuerdo cómo se llama este sistema, que te dan puntos, que el gobierno te da puntos, como puntos a cada ciudadano. Es como Orwell de 1984, es como horrible. Entonces yo cuando sentí esto pensé, bueno, como extranjera no me deberían sí tocar, pero ya hablando con otros entendí que mejor salir
Y en realidad, si miramos, no es el mejor momento ahora para China o para vivir en China. Pero de nuevo, sí, digo que hay, digamos, hay ventajas y hay desventajas. Y hay momentos, hay épocas y periodos cuando venir a algún país, vivir ahí, si te gusta, si quedarte más, menos, y si te sientes que están a punto de, no sé, revolución o lo que sea, claro, salir, obvio. Sí, lo que dices de conocer, salir, conocer, por ejemplo, los mercados, uno aprende muchísimo, ¿no? Y como dices, Ujú. observar la gente en las plazas, sentarse en una plaza y observar Sí. cómo la gente, qué es lo que están haciendo, etcétera, ¿no? Y eso es un punto importante porque, a ver, el nómada digital muchas veces va pues, a los co-living. Entonces, en co-living son todos nómadas digitales, todos más o menos con una cultura similar. Y si te quedas en ese nicho, pues te va a ser difícil realmente intercambiar. Y habías dicho que trabajas con un equipo que me imagino que están en diferente uso horario, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y está hoy en día la dinámica de mantener una relación asincrónica con los empleados como una forma de trabajar, porque además no queda otra, porque por los horarios, uno va a trabajar en la madrugada cuando en la otra persona está al mediodía, pero ¿utilizas esa forma de trabajar asincrónica? ¿Te sirve? ¿Cómo lo ves? Y yo prácticamente toda mi vida, toda mi vida laboral, llevo trabajando, sí, virtualmente. Que sí, había periodos cuando venía, por ejemplo, hacia oficina o coworking, pero no me gustaba tanto, especialmente que cuando me dedicaba mucho también a enseñanza, necesitaba un ambiente bastante, digamos, tranquilo. Y coworking o oficina, no, olvídate. Y hablando, claro, del equipo, como el equipo está en varias partes, como varias partes del mundo, en sentido que hay gente en Europa, Europa Este, en América Latina, también sí, en como Brasil, como varias partes. ¿Y qué significa? Que en un momento, como con dos negocios, estábamos en 13 zonas distintas, ¿sí? De 13 zonas, imagínate. Y también como tengo amigos y amigas que se viven en Asia o en Australia o, por ejemplo, partes de los Estados Unidos más California, entonces todos lados. ¿Y qué pasa? Necesitas aprender también es con experiencia cómo unir a todos a algunos encuentros donde todos puedan sí, participar. Y hemos encontrado, una de mis amigas de Londres, cuando estaba en Abu Dhabi, estábamos con ella como jugando por ahí, encontremos horario perfecto para todos. Y eso yo aún sí estaba en conferencias, también sí hablando de esto, que hay que recordar las 13 o las 14 de la tarde, como la 1 o las 2 de la tarde, de Londres, es importante, de Londres, como la 1 o las 2 de Londres, es la hora perfecta, es el tiempo perfecto casi para todos. Porque si hablamos de América Latina, es como mañana, pero no es demasiado temprano. Funciona bien. Si hablamos de Asia, es tarde, como la noche, pero no es demasiado tarde. Así que se puede cubrir varias zonas y se puede trabajar así. Así que cuando necesitamos algo así tan grande internacional, siempre estamos mirando estas 2 horas, la una Mm, o las dos. Sí. Y ya. después, claro, que hay varias, sí, hay varias herramientas donde sí se puede trabajar. Y claro, que tenemos, digamos, nuestros horarios con la gente, sí, con el equipo, tenemos nuestros encuentros virtuales y estamos sí, hablando, como tratando de alcanzar nuestros objetivos semana a semana, mes a mes. Y me parece que eso es también algo de nuestra, digamos, generación, porque me parece que la gente que está 40 y más, depende, también depende de país, depende de experiencia, se adapta un poquito peor en este sentido. Yo también sí como conozco porque sí, porque han llevado muchos años sí en la oficina y yo conozco a la gente que, por ejemplo, ahora trabaja algunos días en la oficina, algunos días en casa.
¿Y qué me dijeron? Me dijeron así que, mira, hay ventajas y desventajas. En la oficina se sienten más conectados a su equipo, así como, digamos, más como 3D, en el sentido que sí que hay cercanía. Por otro lado, cuando están en casa, entonces no gastan tiempo en venir, sí, venir a trabajo, oficina y volver. Primero, como, no sé, 2 horas ganan y después que están más relajados y pueden hacer mucho más cosas en casa. Por otro lado, cuando están en casa, si no están acostumbrados a trabajar desde casa, se sienten más distraídos o no pueden enfocarse. Entonces depende, esto también depende. Así que me parece que es algo particular, individual, y digo de generaciones, porque en mi caso, como mirando, digamos, a mi equipo, a mi gente, como también si eligiendo, si a quién contratar, siempre estoy mirando si esta persona puede trabajar, digamos, por sí misma, que no necesitamos si controlar a esta persona todo el tiempo. Y digo que otras generaciones, digamos, mayores, están, no digo todos, pero he visto estos tren que están más acostumbrados, que se están controlando, ¿sí? Y también hablando de gerentes, ¿sí? Que gerentes tienen esto en cabeza. Si va a trabajar remoto, tengo que controlarlo todo el tiempo. ¿Qué está pasando? Es lo mismo, es algo así de ahí, como estamos hablando, que estamos influidos, ¿sí? Por nuestras familias, tendencias, sociedad, todo. Eso es ya algo de pasado que todavía está. Y si hablamos ya de generaciones, no sé, como 35 y por abajo, digo así, pero puede ser, digo, un poco distinto, pero de 35 abajo ya es más flexible, que la gente como ya sabe qué quiere y si viene a trabajar, entonces trabaja por su propia cuenta porque le interesa, ¿sí? Como está enganchada. Así que es un temón, digamos, ¿sí? Cómo trabajar de manera sincrónica y cómo asegurar que todos trabajen. Porque si ahora vas a preguntar a un gerente en Argentina si este gerente puede ir a viajar mientras su equipo está trabajando en la oficina, ya sabes qué va a decir. Caterina, ¿nos podrías contar un poquito acerca de la teoría del lenguaje alter ego que has desarrollado? Claro, gracias por esta pregunta. Y yo diría sí, me parece que en español no sería como lenguaje alter ego. En español debería ser alter ego lingüístico. ¿Por qué digo así? Porque hay personalidad lingüística, entonces alter ego lingüístico. Sí, podríamos ver también después con lingüistas españoles. De todos modos, sí, porque siempre se hablaba en inglés sobre esto. Bueno, language alter ego o alter ego lingüístico es más que nada una personalidad lingüística creada de manera voluntaria o involuntaria a partir de un comportamiento generado y apropiado para un entorno sociocultural determinado. Es decir, que hay un contexto sociocultural, sí, un particular. ¿Y qué pasa? Que esta persona genera una personalidad. ¿Personalidad en qué sentido? Como una máscara, un comportamiento apropiado para este contexto. Y entonces, porque habla en este idioma, de este contexto, de esta cultura, ya como se adapta y se expresa a través de este idioma, en este contexto, según, digamos, según las reglas, costumbres de esta cultura e idioma. Es decir, que, por ejemplo, para mí, con España y Argentina me cuesta porque yo aprendí español y como cultura, digamos, española, mientras estando en España, en Castilla-La Mancha, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca y después también mucho en Galicia, en Santiago de Compostela. Entonces, viniendo a Argentina, para mí, como vengo como desde afuera, entendí en un momento que si yo voy a mezclar es como inglés británico, inglés americano, aunque yo prefiero más británico. También sí, ¿por qué? Entonces, que yo entendí que yo voy a seguir más con, digamos, personalidad más española, gallega, porque también pasé ahí mucho tiempo y como me acostumbré, me adapté bastante, así como, como me pegué, digamos. Y en este caso, sí, como me expreso más con español, digamos, de España o de Galicia, que de Argentina, aunque claro que aprendí todo, varios vocabularios y vocablos de Argentina. Eso es como uno. Entonces, segundo, que más que nada digo que esto está conectado con inteligencia cultural. Que si uno, por ejemplo, si uno aprende inglés,
Ya sabemos, como conocemos a las personas que, por ejemplo, son profesionales, aprenden inglés, pero inglés para ellos es como un código, digamos, ¿sí? Como de programación o de matemática. Están hablando, pero no están conectados con inglés a través de emociones, por ejemplo. Ya conocemos a esta gente, o quizás, no sé, también sí de propia experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está desarrollando una personalidad lingüística, entonces alter ego lingüístico, language alter ego, por ahí se conecta con sus experiencias, con sus memorias, con su experiencia sociocultural, con sus emociones, deseos, también, digamos, sociedad imaginaria. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, voy a aprender inglés, en un momento voy a conectarme con otra comunidad, con comunidad que habla inglés, esta comunidad, por ejemplo, profesional de emprendedores o de inversores. Buenísimo, ya tengo este constructo, ¿sí? Esta imagen construida, pero es un sueño, ¿sí? Como esa imaginación. Entonces, con todo esto, si empiezo a aprender inglés, pero empiezo a aprender, si por un lado algo de escuela sistemático, por otro lado más social, donde como me conecto con mí misma y digo, bueno, eso es angustia, como sadness. Puedo sentir angustia en inglés, puedo identificar que es angustia, que es sadness, y puedo expresarme hablando de esta emoción en este idioma, conectándome con un americano en inglés, diciendo, me siento así, expreso eso. Y, por ejemplo, esta persona también va a conectarse y decir, sí, es así, hablando de este tema a través, digamos, de su percepción del mundo. Y yo aprendiendo cómo se percibe, cómo se expresa esta emoción en otra cultura, en otro idioma, voy a copiar, voy a como hacer mimicría, hacer lo mismo para conectarme, para que este código cultural lingüístico se hace como match. Es así, trato de explicar, de no ir como muy complicado, porque sí es un tema de varias disciplinas y algunas, digamos, algunas personas dicen, pero ¿para qué trabajar tanto? Solamente necesitamos idioma para hablar, para expresarnos. Pero yo diría, si palabras son como secas, en sentido que no hay emociones, que no hay conexión con sí mismo, que no hay conexión con la gente con quien estás hablando, en este sentido, otra cultura, no vas a lograr expresarte, no vas a lograr estar como entendido por otra gente, porque en este caso es como un, no sé, texto, y este texto podría no ser apropiado para esta cultura. Entonces, en este sentido, que necesitas ir más, como dicen, sí, como beyond the language, como tienes que Más ir allá. ahí con la cultura. Sí, 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 por ahí tienes que ir con cultura e idioma. Y Sí, psicología, porque por ejemplo. sí, Ujú, no, no, súper interesante porque comentas que no solamente es la comunicación, digamos, del idioma, sino si realmente quieres crear como una empatía con diferentes ujú, culturas, tienes que ujú, también. ujú, Eso es lo que tú ujú, desarrollas con el término inteligencia cultural o coeficiente cultural que hablaste en la charla excelente en ujú. Buenos Aires que tuviste, de las diferentes coeficientes, porque era el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional, o sea, inteligencia emocional, Ujú. el coeficiente amoroso, que es muy lindo también de que comentaste Sí, de este empresario, se me fue el nombre de China, que es de Amazon de China, ¿no? Pero sí, bueno, ahora viene, sí. sí, pero el Jack coeficiente, Ma, Jack Ma, sí, esa, ese Jack Jack Ma, Ma, sí, sí, sí. el coeficiente cultural es muy interesante. Y estabas hablando, porque te iba a preguntar también sobre el mindfulness que hablaste una vez, Ujú. comentaste que era importante tener o practicar mindfulness, que es necesario para la inteligencia cultural, pero estabas explicándolo ahora que es eso, ¿no? Que es percibir tus emociones, cómo te sientes, cómo... eh, Porque Robert, mira, hay mucha gente, aún, digamos, en cualquier cultura, no importa si es cultura, pero hay mucha gente que aún no sabe nombrar sus emociones. Entonces, imagínate, si vas a aprender otro idioma y estás así aprendiendo, digamos, de manera oficial, sin hablar de lo que te importa, en sentido que estás así como según el currículum, mm, y después, no sé, vas a trabajar
¿sí? A una empresa con la gente internacional, hay, por ejemplo, discusiones, conflictos, y aún no entiendes qué pasa y no sabes cómo expresarlo, o no sé, te enamoras de otras personas y de otra cultura, y ya tampoco, ¿sí? Como no te viene, no sabes qué está pasando, y no sé, o te están hablando de un concepto, por ejemplo, que no se traduce. Como sabes, esto, conocemos este término muy famoso de portugués, saudade. Saudade, ¿cómo vas a explicar qué es saudade? Angustia, que yo echo de menos sí, a alguien, pero es Ansiedad. mucho más. Es Mm. mucho, mucho más, sí. Entonces, esto que también sí nos demuestra que necesitamos, sí, como practicar mindfulness, ¿en qué sentido? Es prácticamente crecer emocionalmente, que si nos conocemos más y más profundo, entonces significa que también podemos conocernos como otra personalidad, sí, como hablando en términos de Carl Jung, que todos tenemos varias personalidades. Por un lado que hay identidades, en el sentido que identidades como que yo pertenezco a esta tribu, sí, o yo pertenezco a este grupo. Y podemos sí tener varias identidades, como, pertenezco al tribu de lingüistas, por ejemplo. Y hay también sí personalidades, es cómo nos comportamos en algún ambiente, que cómo me comparto, no sé, por ejemplo, en familia o con amigos o en esta cultura, en otra, comportamiento va a ser un poco distinto. Es lo mismo como si trabajas en casa. No puedes ser gerente de la oficina en casa, no, es otro rol, entonces personalidades. ¿Y qué significa? Que cuando te conoces más y más profundo, digamos, en tu personalidad, en tu eje, donde estás, y empiezas a abrir otras personalidades en otras culturas, en otros idiomas, ya como te vas a un como más profundo y más amplio. ¿Esto qué pasa? Como, es como un diamante, estás así como jugando con todos los colores. Sí, y ocurre también con las empresas ahora que está este camino hacia el trabajo remoto de diferentes culturas, personas trabajando de diferentes países. Y hay algunas culturas que gritan más cuando hablan y otras son más calladas. Entonces uno piensa que el gerente me está insultando y no, normalmente hablan así. Sí. Sí, eso es el tema que también es muy importante cuando estamos hablando de enfoque en relaciones, tiempo y todo, resultados. Hay el tema también de feedback, ¿sí? Cómo un gerente da un feedback, cómo se está hablando de nuestros comportamientos, nuestros resultados. Y esto también es muy distinto en cada cultura. Y si lo vas a mirar, en algunas culturas vas a ver que este feedback es más suave, digamos, que por ahí solamente te van a decir, bueno, si has hecho esto bien, 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 y por ejemplo, si al final, esto no te salió, pero está bien. Y hay culturas donde te están así mostrando que esto nos logrado, nos logrado, nos logrado, digamos, motivando a la gente, pero eso tampoco significa que te van a echar del trabajo. Solamente es un modo de darte este feedback para que crezcas en tu lugar, sí, en tu puesto. Así que sí, es también re importante también conocer ambos para empleados, tanto y para gerentes. ¿Sí? Sí, porque tu escuela Amolingua, Ujú. entiendo que trabaja sobre eso, no solamente el idioma, sino la parte cultural y también tienen otras Ujú. ramificaciones, por ejemplo, cómo hacer un pitch, como Sí. una conferencia, un evento una consulta, ¿Amolingua es por amor? La palabra, porque me dio curiosidad, ¿Amolingua o tiene otro Amo lingua, origen? mira, amo lingua, es Ok, latino, es como ok, sí, por eso de latín, sí, me porque imaginé que amar era eso, ¿no? lengua. Amo, en español sería como amo lengua, sí, pero como para italiano, para portugués, sí, ellos están pensando que sí, la empresa es de No, allá, de Escocia. qué, Entonces sí, amar lengua, sí, qué esto lindo. nació así, sí, sí, ¿Y gracias. cuál dirías es la diferencia? Bueno, en realidad hemos conversado Sí. sobre eso, pero con Duolingo, ¿no? Que es también como una especie Ah, bueno, de plataforma sí, claro. online. También tratan un poquito en Duolingo la parte cultural, pero creo que lo de Claro. ustedes hacen más énfasis, ¿no? Sí, claro, porque nosotros sí llevamos ya años preparando nuestros programas y programas con tutores y con maestros expertas que te dan, sí, te dan
clases, charlas, y por ahí si haces tareas. Y más que nada ahora estamos enfocados mucho más en B2B, B2B2C, significa que hay como grupos, ¿sí? Entonces trabajas en grupo, haciendo tareas, también viniéndose, asistiendo clases, donde sí, especialmente si es inteligencia cultural, donde trabajas con algunos casos, que te dan un caso y dicen, bueno, aquí un alemán en China sí está en esta situación. ¿Por qué este pasó? Bueno, entonces tienes que aplicar tu conocimiento. Ok, ¿por qué este pasó? Así, 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 por ejemplo, sí, una teoría. Buenísimo. ¿Y qué debería hacer para cambiar la situación? Entonces, así como trabajamos, que aparte, digamos, de idioma, hay mucho sí, de inteligencia cultural y también habilidades blandas. Y si hablamos sí, justo de pitch, como de oratoria, esto viene mucho para emprendedores, especialmente ahora, como, por ejemplo, nos escriben, nos dicen, bueno, mira, estamos preparándonos para empezar fundraising, ¿sí? Como queremos levantar capital de semilla o presemilla. Ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cómo hacer un pitch en otro idioma, por ejemplo, sí, en inglés, si hablamos así, entonces en inglés, y cómo también responder a las preguntas. No sabemos, como nunca lo hemos hecho solamente en nuestro idioma, como nativo. Bueno, tenemos un curso, hay videos, hay tareas, y también sí, nuestros, digamos, trainers, sí, como también docentes, que saben cómo hacerlo, en sentido que empieces desde cero o tienes algo como o sea, un borrador, y por ahí, si vienes a un pitch, sí, de 3 minutos, 5 minutos y más, y ya sabes cómo responder a o sea, 100, 120 preguntas más frecuentes, digamos, de inversores. Y por ahí vas y practicas y vas llamándose a los inversores, viendo cómo estás. Pero eso es como uno, digamos, uno de cursos de programas que hacemos, y me parece re importante ahora mezclar que idioma y habilidad blanda, como idioma y, por ejemplo, emprendimiento, o idioma también, y como coding, sí, informática, porque no podemos, digamos, desarrollar hard skills, ¿sí? Sin soft skills. Y lo mismo como al revés, solamente soft skills sin hard skills. Porque si uno trabaja en un rubro especial, en particular, tienen que saber ambas cosas. Caterina, siempre a los entrevistados les pedimos un recomendado de algún libro o algo, porque siempre se han inspirado en algo. Pero en este caso en particular con vos, queríamos charlar un poquito de tu libro, Buenos Aires de idiomas extranjeros. Sí, La pregunta es, ¿para quién se lo recomendarías? Y bueno, sí, comentanos claro. un poquito acerca de este libro. De los libros. Bueno, yo comento así que hay como digamos, cuadro en mi cabeza de varios libros, porque ya, como sabemos, que estoy construyendo este mundo así, como multicultural, multilingüe, todo así más conectado. Entonces, en un momento me vino a cabeza que voy a escribir varios libros en varios idiomas que hablo. Como escribiendo, hablando más que nada, cómo aprender idiomas, también culturas, cómo aprender por sí mismo, y podría ser también si en un centro, donde quiera, si puedo viajar, o sea, si Italia, aprender ahí. Y todo empezó, escribí en inglés, Language Alter Ego, en este momento estoy justo escribiendo segunda edición, después también escribí en ruso, y porque hay como 10 países, 11 países también que como leen y todo, y salió muy bien, sí, después me pidieron como segunda edición, y después sí, en español. Hay también en portugués que está, y en italiano, pero todavía no están, y más que nada que en cada, digamos, en cada idioma, en cada libro que he escribo, trato de enfocarme en la cultura, digamos, en la cultura hispanohablante, por ejemplo, la cultura anglosófona, donde hablo directamente como una persona que habla este idioma, diciendo, bueno, si yo hablo español, nosotros hablamos español, ¿cómo podríamos aprender un nuevo idioma? ¿Y cómo podríamos aprender este idioma? Bastante rápido, ¿sí? Ok, sí, español es del grupo romance. Bueno, por ahí que tenemos italiano, francés, portugués, todo. Esto significa que vamos a aprender estos tres, por lo menos, bastante rápido, porque son muy, muy, muy similares. Ok, ¿qué hacemos con inglés? Bueno, volvemos sí, a latino, como a Imperio Romano, que está por ahí. Bueno, ahí tenemos sí también cosas muy similares. Entonces, como digamos, mostrando ventajas del idioma nativo
¿cómo podríamos aprender si un idioma rápido? Y por ahí, como estos hacks, ¿sí? Y por ahí conviene para, digamos, como no como todos, pero prácticamente para todos que quieren aprender un idioma, que ahí también hay, digamos, una tabla, sí, un cuadrito, donde se muestra esquema, como por ejemplo puedes preparar un plan de estudios, ¿sí? Que empieces desde cero, desde algo muy básico. ¿Cómo podrías construir tu plan si quieres estudiar por ti mismo, por ejemplo? Además, cómo aprender más palabras, ¿sí? Cómo practicar. Entonces, ahí hablando de mi propia experiencia y también ya de experiencia de alumnos y de varios estudios, muestro que incluso hasta chino árabe que se puede aprender los básicos bastante rápido, solamente que siempre necesitamos encontrar nuestra motivación, ya como hablaba de estas, digamos, sociedades, comunidades imaginadas, ¿sí? Nuestra cabeza, como nuestra nueva identidad cuando vamos a hablar este idioma, ¿sí? Y, digamos, pertenecer ya a otra comunidad. Y por ahí sí, esto como digamos, es un libro que te da un golpecito para aprender sí, un nuevo idioma y de verdad creer sí, en ti mismo en aprendizaje, porque muchos dicen, no sé, no, estoy muy mal con esto, pero en realidad si hablas, ya hablas tu idioma, sí, todos estamos escuchando ese ahora en español, cada uno que escucha en español habla español como nativo. Perfecto, entonces significa que ya tienes esta habilidad de aprender otro idioma, porque ya hablas uno. Muchísimas gracias. Y para cerrar, ¿cómo te pueden contactar nuestros oyentes? Buenísimo, gracias. Es muy fácil. Pueden buscarme en Instagram, sí, Facebook, todo esto, como redes sociales. Por ahí pueden buscar Language Alter Ego, como ya hablemos, sí, Language Alter Ego. Y también hay ahora en español, hago cuenta que se llama entrenamiento docente, capacitación docente. Tengo que ver si se puede sí, encontrar. Y después sí, a través de los libros y como nombre oficial, sí, de Ekaterina, como griego, sí, Ekaterina Matveeva. Y Amolingua, Lingua Plus, están ahí todos. Amolingua Latam se puede encontrar muy fácil en redes. Gracias. Caterina, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia. Un placer para nosotros, ¿eh? Gracias por Gracias, este tiempo. Caterina. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, pasaba en este episodio de La Gran Renuncia Caterina Matveeva hablando acerca de trabajo remoto y multiculturalidad. Un panorama que hasta el momento no habíamos tocado y sin embargo nos deja un montón de puntas para ir desarrollando. Pasamos por temas desde la empatía en el trabajo remoto, cómo interaccionar, cómo hablar, cómo vincularnos con personas de diferente multiculturalidad y además también cómo ir más allá de del simple aprendizaje del idioma, ¿no? Cómo el ponernos en los pies del otro, cómo ponernos en el lugar de otro que está en otro país, que está en otra sociedad, que se creó de una forma diferente, nos ayuda a vincularnos y a fin de cuentas también nos ayuda a llevar adelante nuestra empresa, nuestra gerencia, nuestro trabajo remoto. ¿No es cierto, Roberto? Un episodio muy Sí, interesante y particular hoy. sí, totalmente, con este tema del coeficiente cultural o inteligencia cultural, donde ella indica la importancia de reconocer nuestras emociones, ver cómo nos sentimos, cómo estamos en ambientes que son novedosos y cómo percibimos eso, porque también hay mucha influencia de nuestra cultura, de nuestra casa, sobre cómo vamos a reaccionar ante culturas nuevas y por eso ella indica este término del coeficiente cultural. Rescato también este consejo o observación, si se quiere, para el nomadismo digital, de acercarse a los lugares donde está la gente del pueblo o donde están los locales, ¿no? Para conocer esa rutina y para empaparse. A veces los co-livings o los coworking nos ofrecen la tentación de quedarnos siempre con personas que ya conocemos, o mismo esta tendencia a veces de estar en otros países y juntarnos siempre entre personas de un mismo país
país, de compatriotas, pero también el meterse por los lugares y empaparse de las culturas donde estamos nosotros trabajando, si somos nómades digitales, bueno, es importante y es interesante también tomar este camino para poder ampliar un poco nuestro espectro y no solamente quedarnos adentro del coworking, porque quizás esa amplitud que nosotros ansiamos hacer nómades digitales termina encerrándonos un poco. Sí, también que tenemos a veces, los nómadas digitales tienen mucho apetito de conocer países y entonces se pierden de las culturas realmente porque, como dice ella, si estás 2, 3 días en un país, pues no vas a realmente aprovechar y menciona que, bueno, que es importante quedarse 1 mes, 2 meses, 3 meses o más. Esto ha sido entonces La Gran Renuncia, el episodio número 12. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si se quieren comunicar, como siempre, lo pueden hacer a través de nuestro mail en podcastlagranrenuncia@gmail.com, sino a través de las diferentes redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, etcétera. Y si no, también tenemos nuestro newsletter en lagranrenuncia.substack.com, se pueden suscribir. Nos volvemos a encontrar el próximo episodio y si nos quieren dar una mano pueden seguirnos en Spotify y compartir el episodio en su perfil de LinkedIn. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.